Agradeciendo a la Corporación López Valencia que nos da la posibilidad y la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Es importante señalar que la dedicación al conocimiento de temas de familia, niñez, adolescencia es importante. Siempre es importante que ustedes conozcan que el juez o la autoridad que se dedica, sea administrativa o judicial, a los ámbitos de la protección de derechos, tiene que conocer, igual que ustedes, operadores de justicia, los parámetros por los cuales se desarrollan precisamente los principios de los derechos de los niños. Y de manera especial, el principio, el derecho, la norma procedimental del interés superior del niño. En primer lugar, iniciaré indicándoles de que pocos operadores de justicia lo hacen o conocen que existe una doctrina, la doctrina de protección integral. Y esa es la doctrina que, como nunca antes, está basado en un cuerpo normativo como es la Constitución de la República del Ecuador. El artículo 175 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la materia de niñez y adolescencia debe ser especializada. ¿Qué significa eso? Que debe aplicar todos los operadores de justicia, entendiéndose a operadores de justicia tanto en el ámbito administrativo, las juntas cantonales de protección de derechos, como en el ámbito judicial, jueces, juezas, de familia, niñez, adolescencia, y ustedes y yo como abogados. En tal sentido, todo el sistema tiene que aplicar, dice la Constitución, lo que se llama la doctrina de protección integral. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque en materia de niñez nosotros tenemos dos parámetros en los cuales nos hemos desarrollado desde el punto de vista doctrinal: la teoría de la protección integral y la de situación irregular. La situación, seré muy breve en esta explicación, que además es la introducción para el tema que hoy día vamos a tratar. Es importante que conozcan que anteriormente nosotros tenemos Código de Menores, instituciones de bienestar para menores, y es precisamente ahí que esta doctrina de situación irregular nace, cuando le vemos al niño o al menor como un objeto de derechos. Cuando nosotros decimos, pobrecito, hay que ayudarle, hay que proteger, veamos qué podemos hacer por él, hagamos este programa de bienestar, ¿no? Hagamos este programa de apoyo humano, social, y muy pocas veces se contaba con la posibilidad de que este menor, este niño, niña o adolescente nos dé un criterio sobre lo que él quiere y él piensa. Entonces, objeto de derechos. El Estado se preocupaba desde el punto de vista de la necesidad de ese menor, entre comillas, y se llamaba menores. Precisamente ahí se relanza el famoso Tribunal de Menores que ustedes conocen, el Código de Menores, pero a partir de 1989, precisamente acabamos de pasar días atrás, el 20 de noviembre, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, inicia a través de la aprobación de un convenio, el convenio que se llama Convención sobre Derechos de los Niños, o sobre Derechos del Niño. Este convenio es el más firmado y ratificado por los países en el mundo, con excepción de dos: Estados Unidos y Somalia. No han firmado y no han ratificado esta convención internacional de la ONU. Y es precisamente a través de esta convención que se dan parámetros de protección integral. Y ahí nace la doctrina de protección integral, que no es otra cosa que la diferencia de esta situación irregular, en parámetros como el niño es sujeto de derechos, mientras acá era objeto, acá es sujeto de derechos.
Y cuando decimos sujeto de derecho, decimos que es capaz de ejercer sus propios derechos. Y cuando decimos que es capaz de ejercer sus propios derechos, decimos que es fundamental su opinión. Entonces, ustedes, el día de hoy, para los que no conocían, ya lo conocen. La doctrina que el Ecuador, en el artículo 175, manda de forma obligatoria a utilizar por todos nosotros como operadores de justicia, es sin duda alguna la doctrina de protección integral. Esta doctrina de protección integral que nace con la Convención 1989, 2003 en el Ecuador con el Código de la Niñez y Adolescencia, y el término o terminología de uso para referirnos a un niño es niño, niña o adolescente. Olvidémonos el viejo tema de los menores, del menor, de la menor, porque eso no es parte de lo que es la doctrina de protección integral. En tal sentido, con esta introducción importante desde el punto de vista doctrinal, vamos a entrar a la materia como tal. La corporación me ha pedido que hablemos sobre el tema de la tenencia. Cuando hablamos de la tenencia, hablamos de que en el Ecuador es un término que no se utiliza de forma adecuada. En muchos términos no debería llamarse tenencia. El término claro es custodia o guarda. Ese es el tema que además en México, en Chile, en Argentina se utiliza desde una visión del Código Civil. Sin embargo, en el Ecuador se utiliza este término. Este tema que debe estar direccionado más a las cosas que a las personas. La tenencia de algo, de una cosa, y la guarda y la custodia de una persona. Sin embargo, en el Ecuador poco se ha hecho por reformar estos temas. La tenencia no es otra cosa más que el cuidado y la protección diaria que se tiene por parte de un progenitor a un niño, niña o adolescente. Empezando por ahí. Y es la forma de confiar por parte de un juez cuando hay una separación de los progenitores, cuando hay un divorcio, en donde confía, así dice la norma, en sea papá, sea mamá, el cuidado y la protección diaria. Entonces, el criterio de la tenencia pasa por un parámetro establecido en el Código Civil como una vieja figura jurídica, pero además llega al Código Civil, al Código de la Niñez, y también lo recoge la Convención sobre Derechos de los Niños. En un parámetro de el desarrollo, un parámetro del proyecto de vida, que son principios y derechos al mismo tiempo, sobre todo derechos que son parte de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, el juez escoge al progenitor que mejores condiciones esté para ese cuidado y protección. Eso establece el artículo 118. Cuando determinamos el ámbito de la tenencia, también tenemos obligación de determinar el ámbito de qué pasa con el otro progenitor que se queda sin ese cuidado y protección. Entonces, tenemos lo que se llama régimen de visitas, o en un juicio de tenencia, definir lo que es la visita. En otras palabras, al resolver un jueza sobre la tenencia, obligatoriamente tiene que resolver sobre cómo va a ser el régimen de convivencia o visitas entre ese niño, niña o adolescente y ese progenitor con el cual no va a tener el cuidado y la protección diaria. Los parámetros, como digo, que busca la normativa a través del ámbito judicial o
jurisdiccional es la protección, el cuidado, ese proyecto de vida. Estos son basados en lo que dispone el artículo 18 de la Convención sobre Derechos del Niño, básicamente, que establece que ambos progenitores, ambos padres, tienen obligaciones frente al tema de la crianza, frente al tema de la responsabilidad, y estos son comunes a los dos, ¿sí? Vamos a hablar sobre la tendencia actualmente sobre una custodia compartida, que es propio también de este ámbito de la tenencia. Y la responsabilidad es primordial frente, insisto, a esa crianza y ese desarrollo. Eso establece el artículo 18 de la Convención sobre Derechos de los Niños, y de manera especial este tiene que ser observado por jueces y juezas. La preocupación final siempre va a ser el interés superior, pero vamos por partes. Si usted quiere presentar una demanda, hay varias formas frente al tema. Si es que es un juicio de divorcio, sea un divorcio contencioso o sea un divorcio de mutuo consentimiento, al final el juez tendrá que resolver la situación de los derechos a más de alimentos, a más de visitas, la tenencia. Esto significa que el cuidado y la protección de forma obligatoria y dentro de estos procesos deben ser resueltos por el juez. 2. Si es un incidente, ¿no?, de modificación de tenencia, también se lo puede hacer con el mismo juez competente que resolvió el divorcio, o sea, con quien resolvió el cuidado de la protección, en su momento la tenencia, sea al padre o al otro. ¿Cómo se modifica? Bajo los parámetros que ya se les va a indicar del artículo 106 de la forma de cómo se otorga la patria potestad. Con esos mismos se modifica o se entrega la tenencia. Y otro parámetro es cuando no ha existido entre los padres un matrimonio, ¿no?, o simple y llanamente se han separado y quieren definir quién va a tener el cuidado de la protección y demandan como juicio directo un juicio de tenencia. Estos juicios, es importante decir que a partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos se los lleva a través del procedimiento sumario. Es así como un acto de proposición es presentado de acuerdo al artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, con todos los detalles de requisitos que tiene que reunirse para estos actos de proposición. Luego de esto se da el procedimiento correspondiente. Es importante decir, y frente al ámbito que nos desarrollamos, el juez siempre se guiará bajo 3 reglas frente al tema. 1, el acuerdo de las partes. Si las partes tienen acuerdos frente al cuidado y la protección, el juez lo que tiene que hacer es aprobar ese acuerdo. No nos olvidemos que una de las formas de arreglar, de terminar un conflicto es a través de la mediación. Si es que se logra a través de esta mediación determinar con quién tiene que estar el niño a través de ese acuerdo, pues qué mejor. Si no, el juez, luego de esa fase de saneamiento, o dentro de esa fase en donde tiene la fase de saneamiento, luego el objeto de determinación del objeto en debate, ahí en estos acuerdos y mediación puede llegar precisamente al acuerdo con quién o quién va a tener la capacidad y el cuidado y la protección de ese niño, niña o adolescente. Es importante señalar que esa es la primera regla. La segunda regla establecida en el artículo 106 para el ejercicio de la patria potestad, que son al mismo tiempo también para la tenencia, es precisamente quien tenga
la posibilidad, por ejemplo, si un adolescente, entendiendo que el adolescente es aquella persona que cumplió ya los 12 años y antes de que cumpla los 18 años. Así lo ha desarrollado la norma. Y niño se entiende de que es desde que nace hasta lo que cumple los 12 años. Aunque la Convención sobre Derechos del Niño dice que niños son todos de 0 hasta los 18 años de edad. Entonces, aquí la segunda regla decíamos que es precisamente la opinión, lo fundamental que constituye la opinión del niño. Entonces, aquí nos basamos en algunos cuerpos normativos. Uno de ellos, si nos basamos desde el ámbito local, el Código de la Niñez y Adolescencia, el artículo 62, establece la escucha al niño. La Constitución, en el artículo 44 y 45, establece precisamente esta opción. Y el artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención de la ONU, en ese establece tal parámetro. Sin embargo, también se ha desarrollado a través de algunos cuerpos normativos que son parte del bloque de constitucionalidad así llamado. Uno es la opinión consultiva número 17 del año 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente habla y desarrolla el tema del interés superior del niño y la obligatoriedad de escuchar a este niño, niña o adolescente. Primer parámetro. Segundo parámetro, en la sentencia Atala Rifo versus Chile, que es una sentencia muy importante desde el punto de vista del reconocimiento de derechos y sobre todo del tema de la obligatoriedad de juezas de escuchar a los niños, niñas y adolescentes frente a la decisión de sus derechos sobre la opinión. Y la tercera situación es las observaciones generales que dicta el Comité de Derechos del Niño de la ONU, establecido en Ginebra. Todos estos parámetros son parámetros que pertenecen, como les decía anteriormente, a lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque facilitan dentro del ámbito jurisdiccional y desde el punto de vista de la protección administrativa o judicial a los jueces y a los integrantes de juntas cantonales que facilitan el ejercicio efectivo de los derechos de los niños a través de escucharles. Entonces, la segunda regla fundamental es precisamente escuchar a los niños. ¿Cómo se les escucha? En base a su desarrollo. Por obligación a los adolescentes. Y desde el punto de vista del desarrollo psicológico y el desarrollo propio del lenguaje, a los niños a partir mínimamente de los 5 años hasta los 12 años. Indiscutiblemente los niños menores de 5, 4, 3, 2 años es difícil que puedan expresar las circunstancias por las cuales están viviendo. No digo que no puedan, es difícil frente al tema. Sin embargo, en el caso de ser necesario, se puede solicitar al juez, jueza, incluso la intervención del equipo técnico para esa escucha, esa opinión, y así también la Cámara de GESE. Entonces usted tiene dos parámetros muy claros. El primero, con la confianza sobre quién va a cuidar, que se ponen de acuerdo los padres. Esta segunda, que es valiosa y fundamental, la determinación del propio niño, niña o adolescente con quién quiere vivir, quién le presta esas garantías y esas seguridades. Decía que es importante cómo escuchar. A un niño usted no le puede escuchar desde el punto de vista como juez, como jueza, como integrante de junta cantonal, con preguntas cerradas. ¿Quieres vivir con papá? ¿Quieres vivir con mamá? Imposible.
precisamente el desarrollo psicológico establece la posibilidad de elementos propios de sus años y sus años de vida. Me refiero a aspectos lúdicos, me refiero a aspectos de juego, ¿no?, que permitan precisamente al niño, uno, crear la empatía y el escenario adecuado para poder realizar este diálogo. Este diálogo no tiene por qué ser grabado ni filmado, ni tampoco recogerse la firma del niño, niña o adolescente. Simplemente quedará sentado en un acta de fe, una razón que dé fe el actuario o la actuaria frente al hecho que estamos mencionando. Siempre es importante, insisto, en no tener aspectos de preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque limitaría el accionar efectivo y adecuado del niño, niña o adolescente en este diálogo. Los escenarios a dialogar son escenarios que traigan criterios lúdicos, que traigan criterios de confianza, sobre todo con este juez, esta jueza o este integrante de